vamos a dar inicio a este encuentro. Antes que nada, agradecerles a todos por su interés y por la puntualidad. Estamos muy contentos, junto al equipo de CONSI, de haberlos convocado, bueno, y que a Vilio Hermanos, que también son socios estratégicos en esta región, en la zona de Córdoba. Yo primero me voy a presentar, mi nombre es Victoria Soda, yo formo parte del equipo de GeoAgro. Para aquellos que no nos conozcan, nosotros somos una empresa que lleva cerca de 20 años en el mundo de la agricultura, de las tecnologías para el agro en realidad, de la agricultura de precisión. Siempre, originariamente fuimos una empresa que desarrollaba sistemas, en especial para gestión de mapas vinculados a la agricultura, o sea, muy enfocada en desarrollo, y con los años nos dimos cuenta que también era necesario acompañar al productor en el uso de esas tecnologías. Y es por eso que abrimos también incorporamos un departamento también tan importante como el de desarrollo, que está formado por ingenieros agrónomos que acompañan a los productores y a sus equipos en este desafío de la innovación. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, vamos encontrando nuevos aliados, como el caso de CONSI, que tiene la misma mirada, digamos, pudiendo ofrecer tecnología de punta y robustez en equipamiento, como es el caso de John Deere, también apuesta a formar equipos de ingenieros agrónomos que acompañen y que faciliten esta adopción a los productores. Ellos ya se van a presentar ahora en breve. De mi parte, bueno, decirles esto, que estamos muy contentos con esta actividad, y que gracias a gestiones de Claribel, que se ve que es una vieja conocida del programa, pudimos también incluirla dentro del programa de buenas prácticas agropecuarias. Va a tener un encuadre bastante vinculado a eso, esta charla. De hecho, antes de darle la palabra a Santiago, yo me voy a tomar un segundito para contarles de qué se trata, o cómo va a ser el camino que vamos a recorrer esta tarde. Bueno, primero hacer una pequeña introducción acerca de la relevancia del programa de buenas prácticas agropecuarias y cómo estos servicios vinculados a la innovación en el agro son perfectamente compatibles, y hoy vamos a mostrar un ejemplo de un productor que responde a muchos de los aspectos del programa, porque en el fondo, en realidad, la agricultura digital, en realidad, contribuye a una agricultura más eficiente y más sostenible por sobre todas las cosas. Vamos a conocer un caso de la zona, que está, bueno, agradecemos al productor, que después antes seguramente lo va a mencionar, que nos facilitó su experiencia. Es un productor que empezó el año pasado y en una campaña ha logrado hacer siembra, fertilización variable, y ha logrado sacar conclusiones y seguramente programar nuevos hitos para la campaña que viene. Y después les vamos a mostrar cómo nuestros equipos, tanto desde lo humano, o sea, los equipos técnicos, como desde las plataformas, hemos logrado integrarnos para ayudar a ese productor a lograr lo que alcanzó a hacer. Así que bueno, yo voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a dar la bienvenida a Santiago de la Rosa, que es el director de Desarrollo Agropecuario Sostenible del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, e impulsor de este programa de buenas prácticas agropecuarias. Hola Santiago, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un saludo para todos, la verdad que es un placer poder acercar el programa. Antes que nada también agradecerle a Clary, ella fue parte de los comienzos del programa, así que está bueno que lo tenga todavía ahí presente, y la verdad que es un programa que nos está dando, nos dio y nos va a dar seguramente muchas alegrías, no solamente al gobierno, sino a todos los productores. Así que la verdad que muchas gracias por dejarnos comentar un poco esta política pública. De las empresas, agradecerles también, porque es una forma de fomentar la adopción de todas estas opciones. Nos parece una iniciativa muy valorable. La verdad que sí, es una propuesta de trabajo que se viene ya llevando adelante hace mucho tiempo en la provincia, de esta articulación público-privada. Hoy el gabinete del ministerio está conformado casi, te diría, en su totalidad, por productores o gente que venimos de la actividad privada, y tenemos un paso por lo que es la actividad pública para poder, bueno, tratar de solucionar, o en la medida de que uno puede, poder hacer las políticas públicas más acertadas para el sector. Así que bueno, este programa, la verdad que es un programa emblema, tanto a nivel nacional como obviamente provincial, reconocido por Naciones Unidas, reconocido por los premios CITA de la sociedad rural. Tiene un respaldo de 50 instituciones que lo conforman
en donde se cocina todo lo que son los indicadores, prácticas y requisitos que un productor va a tener que cumplimentar. Y bueno, y la parte privada, como ustedes en este caso GeoAgro y como demás empresas que participan, en el caso de ustedes con las AgTech, es un poco también la pata que nos ayuda a llegar al territorio y que el productor conozca los beneficios y los alcances que tiene el programa. Bien, bueno, gracias nuevamente por haberte sumado, por acompañarnos. Por favor. Y bueno, le damos la palabra a la ingeniera Claribel Acosta, del equipo de CONSI, que nos va a explicar un poco cómo encuadra esta charla en las buenas prácticas agropecuarias, ¿no, Clary? Gracias, Vic. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Claribel Acosta, como bien me presentó Vic. Soy ingeniera agrónoma. Formo parte del equipo CONSI, específicamente en el área de soluciones integrales. Y bueno, la idea de hoy es poder comentarles cómo se vincula el centro de operaciones, que es la plataforma de John Deere, y GeoAgro, para poder ofrecerle este camino de la innovación al productor, cómo lo acompañamos. Tomamos como punto de partida la máquina trabajando en el campo. Supongamos el ejemplo de una cosechadora. Hoy por hoy sabemos que las máquinas vienen con mucha tecnología incorporada, donde no solamente se cosecha, por ejemplo, toneladas por hectárea, que es por ahí el parámetro que más principalmente se nos viene a la cabeza, sino que hay muchos parámetros y mucha información adicional, como por ejemplo la humedad del grano, qué velocidad fue la máquina para hacer esa labor, en cuántas horas lo hizo, qué combustible se usó, y muchos parámetros más, que todo esto puede ser visto y almacenado en el centro de operaciones. Centro de operaciones es la plataforma, bueno, como les dije recientemente, de John Deere, donde permite almacenar de manera indefinida, es decir, no tiene un límite de hectáreas, todas las labores que vos lleves a cabo en tu lote. A su vez, es confidencial y es abierta a público, es decir, lo puede tener un asesor, lo puede tener un productor o un contratista. Así que, bueno, está de más invitarlo a que se sumen, es gratuita y puedan probarla. Por otro lado, bueno, acá abajo donde está la flechita, podemos ver que se puede visualizar no solamente información, por ejemplo, de un mapa de rinde, es decir, agronómica, sino también información de la máquina. En el caso de aquellas máquinas que están conectadas, es decir, tienen una vinculación remota con la plataforma, se puede ver de forma instantánea, en vivo, cómo se va llevando a cabo cada labor. Y por otro lado tenemos los labores, como es en el caso del rendimiento, con todos sus parámetros que le nombraba recientemente. Esta base de información vino GeoAgro 360 a darle una segunda vuelta de rosca, podríamos decirle un segundo nivel, donde toda esta información base la transformamos en un valor agregado que sería el inicio a una agricultura de precisión, donde a su vez podemos tomar como información adicional muestreos de suelo y generar una prescripción, ya sea de fertilización o de siembra. Toda esta información, estas prescripciones van a migrar nuevamente al centro de operaciones para ser enviado a la máquina que va a llevar a la labor a cabo en el lote. Y una vez que se lleva a cabo esa labor, nuevamente vamos a recolectar información y se va a poder analizar y comparar resultados de lo que uno inicialmente decidió, cuáles eran las ambientaciones y las prescripciones, y finalmente se llevó a cabo en el campo. A su vez, en todo este ciclo, en todo este ecosistema, hoy podemos decir que las BPAs, este programa del gobierno, viene a incentivar al productor a que cumpla una serie de buenas prácticas en el campo, justamente para que sea más sustentable en el tiempo. Si nosotros tenemos que poner en palabras cuáles son las buenas prácticas que vienen y que podríamos decir que se encuentran dentro de este ecosistema, es, por un lado, un AgTech, que es una buena práctica al usar GeoAgro 360. Por otro lado, cuando uno hace muestreos de suelo en los distintos ambientes, está cumpliendo la práctica de nutrición de suelo. Cuando se generan las prescripciones, ya sea de fertilización, siembra o pulverización, está cumpliendo la práctica de agricultura de precisión. Y hoy estamos capacitándonos, así que también estamos cumpliendo otra práctica más, que es la de capacitación. Y bueno, y con toda esta información que uno genera,
tanto en el centro de operaciones de la máquina trabajando con toda la toma de datos que van adicionalmente a las prescripciones, se puede decir que en una misma base de datos, que es el centro de operaciones, uno puede hacer una trazabilidad de su lote, es decir, campañas anteriores y a futuras saber qué se hizo en cada uno de los momentos de siembra, aplicaciones y cosecha. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Agus, para que cuente un caso real de uno de nuestros productores que, bueno, cumplió este ciclo a la perfección. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Agustín Molina, yo soy ingeniero agrónomo. También formo parte del equipo de soluciones integrales como coordinador de los asesores agronómicos. Y tal como decía Clary hace un ratito, la idea es poder presentarles este caso de ejemplo en donde transcurrimos todo un año con uno de los productores de nuestra zona, de Santa Rosa de Río Primero, y la idea era mostrarles cada una de las etapas estas y cómo las estuvimos transcurriendo, con cuáles de las prácticas y cuáles de las acciones que fuimos llevando a cabo a lo largo del año a partir del servicio de agricultura de precisión que estamos ofreciendo en conjunto con GeoAgro. Como para comenzar, lo primero que hicimos durante la presiembra fue digitalizar toda la información, ¿verdad? Es el punto de partida, tener toda la información del cliente y decir, bueno, sobre qué lote vamos a trabajar y con qué máquinas vamos a estar trabajando. Tener digitalizada toda esa información, por ejemplo, de los contornos de los campos, de los nombramientos de los lotes, de cuáles van a ser los órdenes de siembra, con qué híbridos, ¿sí? Y lo mismo así con el tema de las máquinas. Todo en Operation Center tenemos que tener cargada la información de todo el parque de maquinarias y también contar con la data de si estos equipos están o no conectados para conocer cuál es el potencial de las tecnologías y sacarle el mayor provecho posible. Entonces, una vez que ya tenemos todo este mundo digitalizado, todos los campos, empezamos a decidir, bueno, sobre cuáles vamos a empezar a aplicar las prácticas de agricultura de precisión, sobre cuáles vamos a hacer manejo variable. Entonces, ahí en la imagen del medio están viendo uno de los lotes en donde generamos el mapa de productividad. Básicamente, el mapa de productividad es la diferenciación de cada una de las zonas dentro de un lote, definidos por sus potenciales de producción, ¿sí? En este caso, definimos como para comenzar 5 zonas de producción, desde potencial muy alto a potencial muy bajo. Este mapa de productividad lo logramos a partir de la recopilación de imágenes satelitales y poder ver a lo largo del tiempo si existió o no variabilidad temporal, y esa variabilidad temporal si se podía expresar en los mismos lugares del lote. De esa manera también determinamos la variabilidad espacial. Entonces, determinando cada una de estas zonas y junto con la validación del cliente y de los ingenieros de su equipo, tomamos la decisión de unificar en macroambientes. Entonces, pasamos de 5 zonas de manejo a 3 zonas de manejo para simplificar. Entonces, pasamos a la siguiente imagen, esa que dice muestreo dirigido de suelo, en donde tenemos un ambiente rojo de bajo potencial, un ambiente amarillo de medio potencial y un ambiente verde de alto potencial. Entonces, en cada uno de estos ambientes lo que hicimos fue generar ese shape, esa capa, que junto con una grilla de muestreo de suelo, que son los puntitos que ven por detrás, enviamos toda esta información a la aplicación de GeoAgro 360 de celular para salir a campo a relevar estos puntos. Esos puntos después, que fueron muestras con submuestras a su vez, fueron enviadas al laboratorio para determinar la fertilidad de suelo. En la siguiente filmina, Vic. Ya llegando al momento de siembra, lo primero que hicimos fue, bueno, determinar en base a toda la información previa cuáles serían las dosis recomendadas, tanto de semilla como de fertilizante. Y como este lote fue el primer año en donde entramos a hacer manejo variable de insumos, además agregamos franjas testigo, totalmente incluidas dentro de cada uno de los ambientes de alta, de media y de bajo potencial, con diferentes densidades de siembra y de fertilizante, en comparación a las densidades que se hubieran utilizado a dosis fija. Así, al final de la campaña, podemos contrastar todos los valores y todos los rendimientos y tomar una decisión acertada en la siguiente campaña. Entonces, ya una vez con la prescripción armada y con la validación del cliente, lo llevamos al monitor de siembra para poder ejecutar la labor a campo. Entonces, ahí fuimos hacia el tractor se utilizó un sistema de precision planting, cargamos la prescripción y salimos a ejecutar la labor. Entonces, una vez que ya tuvimos la prescripción más el mapa de siembra, pasamos a la siguiente instancia, que fue la auditoría de labor, en donde
comparamos si lo que fue prescripto en el shape, en la primera capa, fue realmente ejecutado en el lote, con un cierto margen de error, ¿no es cierto? Esta sembradora, perdón, tenía corte surco por surco, una tecnología de punta, entonces pusimos un margen de error bastante bajo como para determinar si lo que fue prescripto en el archivo fue realmente respetado a campo. Y en el caso de que no haya sido así, poder determinar si hubieron zonas que estuvieron sobre o subdosificadas, y de esa manera, al encontrar algún error, poder visitar a campo los lugares en donde pudo haber habido una falla, para poder corregirlo a tiempo. En este caso, salió todo perfectamente bien, así que lo siguiente que fuimos a hacer, después de que el cultivo emergió, fue hacer una recorrida dirigida para poder validar el stand de plantas. Entonces, nuevamente, con la aplicación celular de GeoAgro 360, cargamos la prescripción y fuimos al lote a recorrer cada uno de estos puntos. Hicimos las mediciones del stand de plantas y determinamos si realmente la operación se había ejecutado con alta calidad. A lo largo transcurridas las semanas, transcurridos los días, el cultivo va emergiendo, se va desarrollando y le vamos haciendo un seguimiento satelital, como ven en la siguiente imagen, en donde podemos ver si las zonas dentro del lote se vienen mostrando tal como lo habíamos ambientado previamente, y si, por ejemplo, en el caso de haber una zona que era de alto potencial, se empiezan a ver valores bajos de los distintos índices, poder hacer una recorrida dirigida y determinar si está habiendo, por ejemplo, algún ataque de una enfermedad o una plaga, o si hubo algún error en la operación. Entonces, en base a un montón de reportes que se pueden hacer a lo largo del cultivo, podemos hacer un seguimiento bastante cercano, sin la necesidad de estar constantemente recorriendo campo, a menos que sea totalmente necesario. Ya llegado al final de la etapa del cultivo, cuando llegamos a la cosecha, con nuestra máquina conectada fuimos al campo, recorrimos, hicimos todas las pasadas de cabecera y después comenzaron a trillar. Entonces, en este momento lo que se hace como seguimiento bien intensivo es confirmar que la máquina que está entrando al lote a trabajar cuenta con los límites precargados para que cuando empiece a mapear, este mapa se empiece a cargar sobre ese campo y no sobre cualquier otro. Muchos de los que están acá seguramente trabajan con mapas de rendimiento y deben escuchar o deben haber visto de que por ahí un mapa se carga incompleto porque se carga una parte en un límite, otra parte en otro límite, y eso empieza a generar trastorno después al momento de querer analizar la información. Entonces este momento fue clave, trabajar con lo que se llaman archivos de configuración, que desde el mismo Operation Center se pueden armar y enviar a la máquina, para que justamente toda la información que sea cargada sea de valor y que después podamos analizar. Entonces, una vez que tuvimos el mapa de rendimiento completo, lo que hicimos fue, así como lo mostró Clary en el ciclo, cuando ya lo tenemos en el Operation Center, lo migramos a GeoAgro 360, y durante esa migración se hace la limpieza del mapa de rendimiento con los valores extremos. Todos estos valores que distorsionan los valores reales, digamos, de los rendimientos del lote, son limpiados, son depurados, para que nos queden los valores reales. Entonces, se cruza de nuevo la información de cuánto fue el rendimiento en cada uno de los ambientes que determinamos inicialmente para tener los valores promedio. Vamos a la siguiente, Vic. Entonces, llegado al final de la campaña y tomando los datos de cómo hubiera sido el planteo a testigo, digamos, con la dosis fija, tomamos que hubiéramos tenido un costo poniendo 60.000 plantas por hectárea y considerando que el costo de la bolsa en ese momento era de $190, un costo por hectárea en la siembra de $142,50, y a fertilización fija, que en ese momento estaba recomendado 150 kilos de urea por hectárea a un precio de $708 la tonelada, un precio por hectárea de $106,2, dando un total de gasto en el lote en particular de $18.000, versus la recomendación a dosis variable, tanto de semilla como de fertilizante, un gasto total de $12.643 en este campo. Entonces, si bien la premisa general de la agricultura de precisión es redireccionar los insumos de manera inteligente para obtener las mayores productividades, ¿sí?, y que a su vez puede significar en un ahorro de insumos, el objetivo básico es que
todas estas zonas que nosotros determinamos puedan tener realmente y puedan expresar realmente el potencial de producción. Entonces, al comparar los números, al comparar la parte económica, terminamos dando que ahorramos en este lote casi $6.000, es decir, 79,81 dólares por hectárea, al hacerlo variable versus lo que hubiera pasado siendo fijo. Vamos al siguiente vídeo. Bueno, y ya pudiendo cruzar los datos de rendimiento que tuvimos en el mapa versus la prescripción con cada una de las franjas a distintas dosis, tanto de semilla como de fertilizante, pudimos determinar para cada uno de los ambientes, que ahí están coloreados en verde, amarillo y rojo, según si son de alta, media o baja productividad, cuáles fueron las dosis óptimas económicas para cada caso, que están remarcadas en los colores más intensos, y si éstas superaron o no el rendimiento promedio del campo. Muchos por ahí tienen el rendimiento promedio general del lote y no puede determinar cuánto le estuvo rindiendo en promedio el ambiente de alta, el ambiente de media y el ambiente de baja, incluso en este caso con las densidades de siembra. Entonces determinamos, por ejemplo, en este caso, que en el ambiente de alta los rendimientos son castigados en la medida de que fuimos elevando las dosis. Entonces determinamos que, por ejemplo, una dosis de 80.000 semillas por hectárea no hubiera sido viable en comparación a una 67.000 semillas. Entonces ahí ya tenemos una decisión para que en la próxima campaña podamos ahorrar insumos de entrada, ¿sí? En el ambiente de media, lo que encontramos fue que en la franja de suficiencia, con la dosis testigo, no hubo respuestas a la fertilización de suficiencia de nitrógeno. Se consiguieron resultados altos sin tener que fertilizar por demás con urea. Y en el ambiente de baja, en cambio, hubo una mejor respuesta a la fertilización nitrogenada con densidades de 48.000 semillas por hectárea. Entonces, de esta manera, lo que determinamos con el cliente fue que a raíz de toda esta información nos va a servir como puerta de entrada para que ya la siguiente campaña, teniendo en cuenta que este fue un año atípico, ¿no es cierto?, nos quede el registro de cuáles son las medidas que deberíamos tomar para este lote en cada uno de los ambientes que fuimos detectando. Perdón, hago un comentario porque a mí me parece apasionante esto, porque en realidad hasta hace poquito tiempo nuestra conclusión en este lote hubiera sido que el rinde era de 5,5 toneladas por hectárea. Exacto. Y acá, qué desafiante y qué apasionante a la vez es este tipo de agronomía, ¿no? Porque tenemos ambientes que nos rinden 8, otros que consideramos de media que nos pueden llegar a rendir más que el que consideramos de alta. Exacto, o sea, sí. es fascinante. Incluso tuvimos un caso en otro de los lotes que el ambiente de baja superó los rendimientos del ambiente de alta productividad. Y básicamente ahí cuando, bueno, nos dimos cuenta a partir del año de que a causa de la topografía del lote, el ambiente de baja productividad a su vez también era el de menor elevación, entonces la humedad estaba más concentrada en esa parte y los rendimientos superaron a los de los ambientes de media y de alta. Pero bueno, es toda información que uno empieza a tener en consideración una vez que la tiene en sus manos, que la tiene en su poder, y es la puerta de entrada real a la toma de decisiones que se van a dar a futuro en el lote. Entonces, entender los campos como unidades de manejos variables no es lo mismo a que fueran todos manejados de la misma manera, de manera uniforme. Entonces, bueno, fue muy rica, sobre todo la reunión de cierre, en este servicio que nosotros tenemos con el cliente. Planteamos reuniones de inicio y reuniones de cierre, en donde vemos todos los resultados y cómo fuimos avanzando a lo largo del año. Así que fue súper enriquecedor. Ahí en la siguiente... Y quería preguntar cómo se dio durante el año el vínculo con el cliente, con el equipo del cliente. ¿Esto lo definieron todos ustedes? ¿Fue un intercambio? ¿Fue ida y vuelta? Eso quería mostrar ahora. Bueno, el cliente es Marcelo Rey, de la zona de Santa Rosa, Río Primero, y lo que hicimos en el principio, ni bien arrancamos, fue plantear instancias a lo largo del año. Todo esto que acabamos de ver en las filminas anteriores, lo teníamos como un plan de acción, en donde hicimos una reunión inicial, en donde planteamos los objetivos, planteamos quiénes íbamos a ser los que teníamos distintos tipos de actividades a lo largo de toda la campaña, qué rol íbamos a tener y cómo íbamos a interactuar. Por ejemplo, en la presiembra sabíamos que en un principio teníamos que estar todos de acuerdo en que íbamos a arrancar con los mapas de productividad definidos en 5 clases y después lo íbamos a empezar a unificar en 3 clases. Entonces nos fuimos juntando para ver, por ejemplo,
cuál fue el historial de rotación de los lotes, si tenían o no alambrados que dividían en potreros anteriormente, hacer recorridas dirigidas y demás. Y así lo hicimos a lo largo de todo el año, digamos, hasta llegar al momento de la cosecha, en donde la participación de cada uno es clave, digamos. Y ahí en esa foto se ve el equipo del cliente, están ustedes de Consi y está la gente de Chiarabilio, que son socios regionales de GeoAgro. Exacto. Un equipo integrado. Exacto, formamos como si fuera tres equipos en uno, básicamente. El productor con sus ingenieros, Charabilio Hermanos, que nos acompañó a lo largo de toda la campaña también con su expertise en la zona en cuanto a lo que es recomendación de fertilización y densidades de siembra, y nosotros desde el lado de los procesos tecnológicos acompañando también al cliente a poder llevar esto a la práctica, poder llevarlo al lote. Así que creo que... Eso, en especial para todas las personas que estén vinculadas con Consi, con la concesionaria y con la tecnología de John Deere. Nosotros desde GeoAgro trabajamos con productores de todo el país, de distintas dimensiones, y siempre el traslado al lote, digamos, es un momento clave, donde, bueno, de hecho muchas veces desarrollamos gran parte de nuestro servicio. Ustedes lo tienen de manera de excelencia, tienen un servicio de excelencia con máquinas que se conectan a través de Operation Center y con un equipo que se dedica a eso. Así que me parece que por lo menos para probar algún lote, yo creo que la campaña que viene habría que hacerlo. Aquellos que no hagan nada de variable. Sí, de hecho, bueno, este productor casualmente también tenía las máquinas conectadas, entonces eso facilitó muchísimo el traspaso de la información. Sin embargo, el servicio de agricultura de precisión es para cualquier productor e incluso ingenieros. Tenemos armados todos estos packs de seguimiento según el rol que tenga cada uno. Así que está todo armado a medida. Sí, de hecho, nosotros nos gusta insistir en que nos articulamos como equipos para que todo esto que parece de pronto una secuencia de pasos difícil de ejecutar, fluya, porque en realidad así es simplemente tener en claro qué es lo que queremos hacer, si es una siembra, si es una fertilización variable, tener en claro con este equipo de expertos que puede acompañar al productor cuáles son las fuentes de información más valiosas en cada instancia, cómo se analizan y qué tipo de decisiones se pueden tomar. Y en general, la verdad es que las labores en el lote se ejecutan muy fácilmente y este tipo de análisis se logran, incluso llegando hasta al análisis de resultados no solamente productivos, sino también económicos, como los routing, que en realidad es una parte muy relevante también del proceso. Así que esto que a veces parece complejo, en realidad el objetivo de estos equipos, de esta integración de equipos, es ni más ni menos que hacerlo más fácil, simplificarlo. Yo me gustaría, antes de avanzar, proponerles si tienen alguna pregunta sobre este caso que nos mostró Agustín, o algún comentario, algo que les interese profundizar sobre esto, porque hasta aquí sería la primera parte de la charla y nuestro objetivo ahora es mostrarles, en este caso real que acaba de exhibir Agustín, cómo fuimos, fundamentalmente cómo se fue dando el flujo de información, porque ese es uno de los grandes desafíos. La agricultura de precisión y las tecnologías, las AgTech, como le llamamos, en realidad nos ofrecen infinidad de oportunidades, pero muchas veces tienen esta cosa del formato, que la integración y la transferencia, que importar, exportar y demás. Entonces queremos mostrarles cómo nuestras plataformas, las de GeoAgro con Operation Center de John Deere, han logrado integrarse para que todo esto fluya. Pero bueno, yo hago un comentario, si me dejan, y los dejo, que tengo un compromiso. Por supuesto. Un dato de color, escuchando a Agustín, a Clary, bueno, y a Victoria, creo que es bueno, y como ingeniero agrónomo también, y utilizando un poco el programa, hay un norte dentro de lo que es la agricultura de precisión, las AgTech, dentro de la provincia. Si tomamos en cuenta los datos del último censo, si bien ya fue hace un par de años, 2018, yo me centro en el departamento donde soy, yo soy de Marcos Juárez, departamento netamente agrícola, con los suelos más ricos de la provincia, si se puede decir, y el dato que arroja el censo en cuanto a la adopción de agricultura de precisión por parte de los productores es, a mí, considerar alarmante en cuanto a la poca cantidad de productores que tienen o están utilizando el ciclo completo de lo que es agricultura de precisión. Los datos del censo te arrojan que un 25% solamente de los productores del departamento Marcos Juárez utilizan agricultura de precisión. Un departamento que, si uno tiene en cuenta los costos de alquiler
Hoy la rentabilidad, si bien en años buenos la rentabilidad es muy buena, en años como fueron estos últimos 3 años, donde la soga aprieta un poco el cuello y la falta de agua se hace notar, este tipo de tecnologías y este tipo de herramientas creo que hubiesen sido muy importante para los productores poder utilizarlo y poder ver en dónde está fallando, a ver, lo digo con conocimiento de causa y me quedé sorprendido con la presentación de Agustín. Un productor hoy que considera en Marco Juárez que tiene todo suelo clase 1, yo creo que si hace un mapeo de suelo y hace una estructuración por ambiente, creo que lo hace repensar toda esa estructura. Así que, bueno, un poco la idea del programa es eso, poder hacer conocer todas las herramientas y tecnologías que hoy están disponibles. Así que yo a disposición para lo que haga falta, en cuanto a difusión de lo que vienen haciendo, para poder organizar alguna charla en territorio con los agentes zonales. Clary tiene mi número, después se lo puede pasar, así que a disposición y los mayores de los éxitos. Bueno, gracias Santiago, muchas gracias por tomarte este ratito para acompañarnos, un placer para nosotros. Por favor, que tengan una excelente tarde. Gracias, Santiago. Gracias, Sandy. Chao, Clary. Bueno, a ver si hay alguna pregunta puntual. Me parece que Agus fue absolutamente claro. ¿No hay ningún comentario? No, Jonathan, no escribe, ok. A ver, sí, abrí tu micrófono si querés. Te escuchamos. Guillermo Rociano. Está en mudo, por las dudas, aviso. Sí, recién me pareció que intentaba abrir su micrófono. ¿Ahora? Ahora sí, ahí te escuchamos. Sí, de la prescripción a la acción. Tenemos con la mayoría de los monitores, digamos, buena conexión. Monitores de siembra, porque ahí es donde la mayoría de los productores tienen más problemas, ¿no? Sí, generalmente nosotros, por ejemplo, lo que hicimos en su momento, este productor no era el único monitor que tenía presión planting y también tenía leaf. Así que básicamente acomodamos la prescripción en base al monitor en el que se vaya a cargar. Cada monitor, según el modelo, actualización de software y demás, tiene sus particularidades en cuanto a, por ejemplo, cuántas entidades dentro de una prescripción admite, y eso se acomoda. Pero si uno cuenta con esa tecnología no habría problema, simplemente se adapta la prescripción al monitor. Perfecto. Eso es un desafío muy grande que está cambiando afortunadamente, porque antes como que cada monitor tenía sus especificaciones sumamente estrictas y entonces no nos quedaba otra que salvar esa diferencia, esa distancia con know-how de las personas. Bueno, eso es un gran capital de estos equipos, pero también es cierto que las tecnologías de a poquito van confluyendo y creemos que vamos a tender a hacer todo cada vez más fácil y más de apretar un botón y que se entiendan entre equipos. Ojalá suceda pronto. Entendemos que es un desafío cada vez más evidente. Bueno, ¿algún comentario más? Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la charla. Insisto, si tienen preguntas o comentarios, nos levantan la mano y nosotros, por supuesto, los vamos a escuchar y les damos respuesta. La idea ahora es mostrarles cómo fue ese caso que vimos antes, cómo se dio la vinculación entre las plataformas y el flujo de información. Así que para esta parte le voy a dar primero, bueno, vamos a invitar a Claribel por el lado de Conci y a Georgina Alarcón por el lado de GeoAgro a que nos muestren las respectivas plataformas. Así que bueno, empezamos por Clary. Vale. Ahora, Clary. Paso a compartir yo. Bien. Primero, ¿querés que vamos con este ejemplo? Dale, esta es una metáfora que Clary nos propuso y que nos pareció interesante para compartirla con ustedes, así que desarróllela, que es suya. Dale. Bueno, este ejemplo que vemos en pantalla a mí me sirvió como un esquema mental, poder en simples ejemplos que todos los días nosotros manejamos con el celular,
poder entender cómo se vincula la plataforma del centro de operaciones con GeoAgro 360. Si nosotros nos vamos al ejemplo de, por ejemplo, una foto o un video, la captura de esa información sería la cámara del celular, y toda esta información se va haciendo, subiendo a la nube del celular o haciendo un backup de toda esta información a través de Google Fotos, y a su vez existen distintas herramientas o plataformas como es Instagram, como es Canva, por ejemplo, que le dan como un valor agregado a esta información que sería los videos o las fotos, a través, no sé, por ejemplo, de un reel o de la edición de una foto con una música de fondo o un collage, por ejemplo. Entonces, pasándolo al ejemplo de nuestras plataformas, nosotros podríamos entender que la máquina en el campo es la que captura la información. Toda esta información va a ser trasladada o migrada hacia el centro de operaciones, y acá cabe aclarar que la información que es capturada por las máquinas no simplemente tiene que ser John Deere, sino que también hoy podemos decir que el centro de operaciones tiene compatibilidad con varias marcas más para poder leer toda esta información. El centro de operaciones vendría a ser este Google Fotos, donde almacenamos toda esta información y nos queda un backup de distintas campañas hacia atrás y hacia adelante. Y toda esta información es la base de datos que va a tomar GeoAgro para poder hacer una agricultura de precisión o por ambiente. Ese sería como mi ejemplo a grandes rasgos para poder entender cómo funciona este pasaje de información y de datos. Ahora sí, si te parece, paso a compartir la pantalla yo. Adelante. Espero que les haya servido como me sirvió a mí. A nosotros nos pareció muy ilustrativo porque en realidad el primer gran desafío es no solamente generar el dato, sino ordenarlo y ponerlo accesible, digamos. Y ese es, la digitalización inicial es el gran punto de partida. No es lo mismo, o sea, un mapa en un pendrive es prácticamente un mapa, es la nada misma. Digamos. Los mapas digitales y georreferenciados tienen ese doble don y tienen que estar en plataformas que nos permitan analizarlas. Exactamente, tal cual. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla es la plataforma del centro de operaciones, donde por un lado podemos ver un panel de opciones o herramientas arriba a la izquierda, que se ordenan en un orden lógico de lo que el productor va a hacer a campo. Por ejemplo, por un lado tenemos mapa, donde vamos a ver los distintos lotes de este productor. En este caso estamos viendo específicamente el lote del cual venimos hablando y detallando anteriormente. En la segunda instancia, que es configuración, no solamente es una configuración de, por ejemplo, establecer un orden de cuál es el establecimiento, cómo se llaman los lotes, sino que también te permite registrar distintos insumos, las variedades que se van a utilizar en el campo, y a su vez enviar una configuración al monitor de la pantalla para que el mismo orden que vos tenés en el centro de operaciones lo puedas ver desde el monitor. En tercera instancia tenemos el plan, la opción plan, que acá nos permite generar una planificación de lo que se va a hacer en cada uno de los lotes. Por ejemplo, vaya a ser la cosecha o una siembra, uno puede ya generar una planificación previa determinando en qué lote se va a hacer la siembra de qué variedad y cuándo se va a hacer y hasta con qué equipo se va a hacer. Y finalmente, toda la información que se recolecta de esa labor va a ir a la opción analizar. No me voy a entrar en detalles, pero es como para que tengan un pantallazo de las distintas herramientas que ofrece el centro de operaciones a lo largo del cultivo. Bueno, si nos centramos en el lote que estamos viendo actualmente, podemos ver que debajo tenemos toda la información. Vamos a ocultar esto, ahí está. Tenemos por un lado cuándo se llevó a cabo la labor, en este caso es la cosecha de maíz. La información del trabajo, es decir, superficie cosechada, cuánto se cosechó por hectárea, el rendimiento total, y por otro lado tenemos el rendimiento de la máquina. Como les decía anteriormente, acá no solamente vemos información agronómica, sino también de la máquina. Y a partir de toda esta información uno puede ir tomando distintas decisiones. También tenemos con qué variedad se hizo, o sea, qué se cosechó y con qué equipo se llevó a cabo la labor. A su vez, también nos permite comparar distintos parámetros que uno tiene dentro de cada uno de los mapas
En este caso estamos en cosecha, pero si yo hago un clic sobre esta flechita, puedo ver que no solamente este mapa tiene información de cosecha, sino que también tiene información de aplicación de nitrógeno, es decir, de fertilización. Tiene otro mapa de siembra. A ver, vamos a ir al de siembra, así les muestro. Este es el mapa que veíamos en el ejemplo anterior, cómo se pueden ver las distintas franjas. Esto es lo que se ejecutó, ¿no? Y también tenemos un mapa de cosecha de soja del año pasado, es decir, que acá tenemos una trazabilidad de todo el año 2023 de lo que se llevó a cabo en este lote. Y a su vez yo puedo comparar, por ejemplo, volviendo al ejemplo de maíz, de cosecha, varios parámetros. Acá voy a poner el rendimiento, que serían las toneladas por hectárea, y en esta segunda opción, en esta segunda vista, voy a ver, por ejemplo, la humedad del grano. Entonces uno puede evaluar si se corresponden ciertas zonas de mayor rendimiento o menor rendimiento con la humedad del grano, por ejemplo. O puede evaluar el rendimiento versus la velocidad de la máquina. Y así ir jugando con toda esta base de información que ofrece cada uno de los mapas. Otro dato no menor es que toda esta información se puede compartir, por ejemplo, con otro integrante de la empresa o del asesor, por ejemplo. Se puede compartir a través de un PDF, se puede compartir como un formato shape, o si el asesor tiene su propia cuenta del centro de operaciones, también le puede compartir los lotes que le maneja ese asesor, por ejemplo. Si vamos a la segunda opción, que es configuración, vamos a ver una lista larga de opciones, pero nos vamos a centrar en conexiones, que dentro de esta opción vamos a tener la posibilidad de ver cuáles son las plataformas que utiliza el productor y con cuáles se conecta el centro de operaciones. En este caso nos vamos a centrar en GeoAgro para continuar con el ejemplo. GeoAgro se conecta con el Operation Center a través del DataSync, que es una forma muy amigable de poder trasladar toda esta información, esta base de datos desde el centro de operaciones hacia GeoAgro y viceversa. En este caso es un ejemplo de un lote, porque la idea de este traspaso de información es ahorrarle al productor tener que hacerlo manualmente. Es decir, voy a volver a generar límites en otra plataforma. Bueno, no. La idea es que tome toda esta información que ya tiene ordenada en el centro de operaciones y simplemente la traslade a GeoAgro. En este caso estamos viendo un ejemplo de uno de los lotes que tiene Marcelo Rey. Si uno le da siguiente, en el tercer paso va a poder ver cuáles son los atributos que va a compartir desde el centro de operaciones hacia GeoAgro, y lo que tenemos que verificar es que sean los correctos, que sea lo mismo. Le damos siguiente. En este caso vemos cuál es el cultivo. Recuerden que acá estamos viendo otro lote, no el que venimos viendo. Yo seleccioné uno al azar. Y nos va a traer la información del cultivo de la última capa. En este caso, uno completa en GeoAgro cuál va a ser el cultivo y le damos siguiente. Finalmente, toda esta información se traslada y es vista en GeoAgro, que, bueno, ahora Georgina va a pasar a mostrarles cómo continúa esta información desde la plataforma de GeoAgro. Pero bueno, lo que no quería dejar de destacar es que lo fácil que es de ir pasando esta información de una plataforma a la otra, y lo relevante es que toda esta información se mantiene la calidad y no se pierde, no se modifica. Acá uno vuelve a elegir cuál es el productor, la campaña 22-23, y el establecimiento yo podría poner ahora prueba para un ejemplo, y finalmente le doy siguiente. Acá me muestra todo lo que yo ya vine completando, y si estoy de acuerdo le doy confirmar importación, y unos minutitos y ya lo podemos ver. De esta misma manera se importan, ¿qué capas de Operation Center? Esto es lotes y también en este traer... caso, claro, yo estoy importando lotes, pero puedo importar mapas de rendimiento, mapas de siembra, de fertilización, de pulverización. Es decir, la labor que yo haga la puedo ver desde una plataforma o la otra.
Bien, yo quiero destacar en esto, como todos saben, digamos, cada mapa digital tiene, por un lado, la interfase de dibujitos que vemos, el mapa propiamente dicho, y por detrás tiene una estructura de información. Esa estructura es muy relevante en GeoAgro porque es lo que nos permite hacer los análisis. Y estos pasos que nos mostró Clary, si bien pueden parecer como que digamos, son varios pasitos, son los que nos permiten consolidar esa información, asegurarnos de que esa estructura de datos coincide con la que está preparada GeoAgro para recibir y para poder potenciar los análisis después. El beneficio de esto es que yo después, con a lo mejor 2 o 3 clics, voy a poder hacer un análisis de rindes por ambiente, o de rindes por zona de productividad, si zonifiqué una imagen en periodo crítico, y eso en realidad nos aporta una gran virtud al poder contar con información consolidada, como se llama. Exactamente. Y fíjense que no tardé más de 5 minutos en poder importar esa información, es bastante dinámico, digamos, y los pasos te van siguiendo, así que no es nada complicado. Bien. Bueno, muchas gracias, Clary. Vamos a pasar a la ingeniera Georgina Alarcón. Hola, Georgie, buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Georgina Alarcón, soy consultora de XP del equipo de GeoAgro. Les cuento un poco lo que es nuestro rol desde el área de consultoría. Nosotros nos encargamos de poder acompañar a las empresas y a los productores a implementar los procesos de innovación, a interpretar esa información y a ejecutar labores variables. Eso lo hacemos mediante un seguimiento metódico, que son mediante reuniones mensuales o quincenales, dependiendo del proyecto. Y en función de eso, analizamos las oportunidades de mejora en cada etapa del proceso agrícola. Les voy a compartir pantalla para que, ahí están viendo, vean lo que es el panel principal. ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve bien. Sí, Bien, este es el panel principal de GeoAgro 360, siguiendo la línea de lo que es analizar y ordenar la información. Acá en 360 tenemos dividido por lo que es área, que el área es el espacio geográfico donde se encuentra este establecimiento. Espacio de trabajo, que es el productor o la empresa. El establecimiento, que es el o los campos que pertenezcan a ese espacio de trabajo, y la campaña en curso que se viene trabajando. Del lado de la izquierda tenemos lo que es el panel de referencia. En este panel de referencia están todas las capas que forman parte de dicho proyecto. Es decir, acá es donde se va organizando toda la información de este establecimiento. Por acá, por ejemplo, podemos ver lo que es productividad, que es el mapa de productividad que mostraba Agustín hoy, donde se forman polígonos según las clases. Estos mapas de productividad son necesarios de ir a validar a campo para, en función de esto, poder tomar decisiones. En el ejemplo que daba Agus, estos mapas de productividad se unieron en 3 tipos de ambientes, bajo, medio y alto, y en función de esos ambientes se generaron prescripciones que fueron enviadas a los monitores para generar la labor. Esa labor, en este caso de siembra, que es el ejemplo que estamos viendo, fue migrada de Operation Center a 360. Esa labor la tenemos acá en la parte de maquinarias. Entonces las podemos ver, tanto nosotros como cualquier persona que tenga acceso a la plataforma. Y también podemos ver la prescripción realizada en ese lote. Esto es interesante porque a simple vista podemos solapar una capa con la otra y podemos ver qué tan eficiente fue esa aplicación a campo. Sin embargo, para hacer algo un poco más formal, también tenemos la posibilidad de hacer los reportes de auditoría de labor, que fue lo que había mostrado Agus. Esos reportes se hacen en simples clic, por acá que dice reportes. Nos da una serie de opciones de reportes que se pueden realizar durante el ciclo del cultivo. En este caso, deberíamos hacer un reporte de prescripción versus aplicación. Les voy a mostrar cómo se hace para que vean lo simple que es. Ponemos crear reporte. Nos va a marcar
el o los lotes que tenga capas disponibles para hacer el cruce. En este caso tenemos un solo lote con las 2 capas cargadas. Lo seleccionamos. Elegimos dosis prescripta 1 porque en este caso estamos evaluando lo que es siembra, semillas. Generalmente en las prescripciones se pone semilla en la dosis 1 y fertilizante en la dosis 2. Siguiente. Seleccionamos el mapa de aplicación, que en este caso fue el que migramos desde Operation Center. Y por acá nos pone el valor de tolerancia de los equipos. Como esta era una sembradora de corte por surco, tiene un equipo de precisión media, o sea, no es una precisión planting que podría ser de un 2.5. Le ponemos un 5% y generamos lo que es el reporte. Todos los reportes creados acá, que nos van a servir para un posterior análisis, los podemos buscar en la parte de creados. Y por acá nos aparece lo que es el reporte de la prescripción que se quería hacer contra la aplicación que efectivamente se hizo a campo. Y esto es lo que mostraba AUS, en donde te muestra cuál es el desvío de lo que se pretendía aplicar y lo que efectivamente se aplicó. Pero otra cosa que es interesante de estos reportes es que te dice cuál es el total de semillas que fueron prescriptas y cuál es el total de semillas que fueron aplicadas, efectivamente. También tienen muchos otros datos, mucha información, que es muy importante para el relevamiento, cuando lo vemos en más detalle. Hasta te dice las velocidades en donde fue más eficiente esa aplicación. Bien, siguiendo con lo que es en la pestaña de maquinarias, también podemos ver el RINDE, que nos trae el mapa de rendimiento, el mapa de cosecha, digamos, que teníamos en Operation Center y fue migrado a 360. Todas estas migraciones se hacen en simples pasos, como mostró Clary, son capas también, que nos lleva mucho tiempo, y bueno, y rápidamente las podemos tener acá en la plataforma. De estos mapas de cosecha, es importante recalcar que deben ser de buena calidad y deben ser confiables. Es decir, las cosechadoras, antes de iniciar la cosecha, tienen que estar bien calibradas para evitar pérdidas de datos, para evitar franjeos que sean irregulares, o datos que no nos proporcionen seguridad para poder hacer un buen análisis. ¿Por qué? Porque todos estos mapas luego pueden ser cruzados por cualquier capa que tengamos acá. Por ejemplo, un mapa de productividad para validar las clases, el mapa de ambiente para validar los ambientes que seleccionamos, o las prescripciones para poder evaluar las densidades de semillas, de fertilizantes. También tienen múltiples usos, como puede ser compararlos con cultivos antecesores, con variedades, con fechas de siembra, con manejo. Entonces, es muy importante tener un buen mapa de rendimiento porque esto nos va a dar el cierre de lo que es el proyecto. O sea, no solamente nos va a estar diciendo qué tan bien o qué tan mal o cómo fue la campaña que pasamos y los resultados de los manejos que hicimos durante esa campaña, sino que nos va a dar los datos a partir de los cuales podemos tomar decisiones para el futuro. Sí. Ahí Joaquín levantó la mano. Joaquín, si querés. ¿Cómo andas? Buenas tardes, Georgina. Tengo una Sí, consulta. ¿Solamente toman mapas de rendimiento? ¿Con el mapa de RINDE arman la prescripción? No armamos la prescripción con el mapa de RINDE, sino que sirve para validar los ambientes que se usaron. Las prescripciones se hacen con lo que es el mapa de productividad. Estos mapas de productividad son los que se van a ir a validar a campo. En función de esa validación se generan los ambientes y las dosis recomendables para dichos ambientes. Luego lo que podemos hacer con el mapa de productividad es cruzarlo por esa prescripción. Si querés, Joan, podemos clarificarle a Joaquín, los mapas de productividad, en verdad se elaboran... Sí, serían los NDVI. A partir de índices verdes históricos, exactamente. Bien. O sea, la hipótesis de partida es que si un lote tiene variabilidad ambiental,
en cualquier contexto climático, en todo tipo de campaña y con cualquier cultivo debería haberse expresado de maneras similares, digamos. Las zonas buenas rindieron más, o sea, eran más verdes que las zonas malas. Y entonces el mapa de productividad lo que hace es poner la historia. Creo, George, que en este proyecto hay un reporte de mapa de productividad, si lo querés mostrar. Porque ahí se muestran las imágenes que tomaron en cuenta. Sí, de hecho también quiero aportar ahí para Joaquín, además de las imágenes satelitales que se usaron a lo largo de la secuencia histórica, también se puede tomar otra información, como por ejemplo la topografía, como por ejemplo los manejos históricos, las subdivisiones históricas del lote y demás, como para tener más información que todo a su vez se valida con los ingenieros y con el productor. Bien, ahí los mapas de productividad son, se va como superponiendo los índices verdes, los NDVI, a través del tiempo, y en función de esa superposición se van generando distintos polígonos, que van de 3, 5 o 7 clases, dependiendo de la variabilidad que tenga ese lote. Acá, por ejemplo, tenemos cuatro imágenes, una del 2019, 2020, 21 y 22, en donde todas esas imágenes se superponen y generan distintos polígonos con diferentes clases de NDVI, finalizando en lo que es un mapa de productividad. Esto nosotros insistimos siempre, tiene distintas instancias de validación. De mínima se hace una recorrida para validarlo visualmente, digamos, en el lote. Y bueno, las recomendaciones en general es de hacer muestreos dirigidos. Los mapas nos dan una gran oportunidad para orientar el análisis de suelo, porque en vez de a lo mejor de hacer un muestreo por grilla que antes implicaba una inversión enorme, ahora podemos hacer de pronto, y bueno, los ingenieros corríjanme si digo alguna burrada, lo que les cuento es algo que fui aprendiendo de ellos, pero nos permite hacer de pronto tomar menos cantidad de muestras, pero al ser dirigidas nos aporta información mucho más concreta para identificar las causas de esa variabilidad, ¿cierto? Lo que le llamamos en agricultura de precisión caracterizar los ambientes. Exactamente. Identificar los limitantes y demás, y las oportunidades de manejo, ¿no?, que nos surgen. Buenísimo, gracias. Bueno, siguiendo con lo que es el mapa de productividad, de rendimiento, perdón, les vamos a mostrar unos ejemplos de algunas capas por las cuales se puede cruzar, y con estos cruces también podemos validar esos ambientes como veníamos diciendo. En este caso, cruzamos ese mapa de rendimiento por lo que es el mapa de productividad con las 5 clases seleccionadas para este lote. Entonces nos da una visión previa, pero además nos da esta tabla, la cual es muy práctica para ver, porque nos dice de la clase más baja a la más alta y el rendimiento que tuvo en cada clase. Luego nos da también un gráfico de barras, que es más visual. Y Esta sería como una gran validación del mapa de ambientes con los resultados, ¿no? Con el rinde. Exactamente, sí. Sí, por eso el mapa de rendimiento es otra herramienta para poder validar esos ambientes. Acá en este caso podemos ver que cumple lo que nosotros esperamos, que es una escalera, que los lugares de menor rendimiento o menor NDVI a través del tiempo tengan un rendimiento menor respecto a los que son los lugares más altos. O sea, existe variabilidad en el lote y puede ser explotada. Esto que está mostrando George, nosotros no hace falta esperar al rinde de la campaña donde uno hizo un manejo para evaluar esto. Si uno tiene un rinde histórico, puede cruzar el mapa de productividad contra ese rinde histórico y ya puede empezar a validarlo contra otra fuente de información. Por otra capa que lo cruzamos en este caso fue por la prescripción variable de semillas que se había prescripto. Y acá, a modo de simplificar, marcamos lo que fue el ambiente de baja, de media y de alta en densidad de semillas y los rendimientos que hubieron. O sea, de esta forma podemos certificar si la prescripción estuvo bien hecha o si hay lugares en donde el potencial podría haber sido explotado más o no. O sea, a partir de toda esta información, podemos analizar y tomar muchas decisiones futuras. Y por último, lo cruzamos por lo que es una zonificación,
en periodo crítico. La zonificación, nosotros usamos el método de clúster, que lo que hace es unir sectores por valores que sean similares. En este caso usamos el índice NDVI, entonces nos une en 3 clases con valores de NDVI similar para ese momento del ciclo. Entonces tenemos una zona de baja, de media y de alta para la imagen del 5 de marzo. Y podemos ver que los lugares en donde el NDVI en ese momento del ciclo era el más bajo, el rendimiento se condice con menor rendimiento. Lo mismo para el de media y lo mismo para el de alta. Es decir, en este caso nos muestra que podemos utilizar el NDVI como un estimador del rendimiento potencial del cultivo. De hecho, es una práctica muy habitual con nuestros clientes, tomar una imagen de periodo crítico, zonificarla, esto tal cual está mostrando George, y ir en ese momento a hacer una estimación dirigida a esos ambientes, 3 ambientes, y extrapolarlo a la superficie que indica la zonificación para calcular un rate estimado. Ese es un método bastante probado, que funciona muy bien y que es muy fácil de concretar con este tipo de información. Me permite saber 1 mes y medio, 2 meses antes de la cosecha con qué nos podemos encontrar. Exacto. O por lo menos cómo venimos hasta ese momento. Después, Sí. hay que ver si llueve, si no llueve, y demás. Claro, un estimador. Ahí Facundo levantó la mano. Sí, Facundo, si querés abrir tu micrófono, te escuchamos. Hola, sí, buenas tardes. Tenía una consulta. Para armar el mapa de productividad ahí, ¿hacen lo mismo, digamos, para armar el mapa de zonas? O sea, por punto crítico, por periodo crítico. O sea, ¿sería un histórico de periodos críticos? Sí, en realidad sí. Lo que usamos son las imágenes donde el índice NDVI se encuentra con mayor saturación o mayor exposición, digamos. ¿Y hasta cuántas fechas pueden poner de histórico para armar el mapa? Mira, tenemos lo que es Sentinel, pasa que depende mucho lo que es el manejo, no podemos seleccionar imágenes que tengan manejo variable, porque eso nos estaría modificando la realidad del índice. Hay imágenes que tienen nubes, no todas las imágenes que están disponibles se pueden usar porque muchas tienen nubes, pero lo que es Sentinel, por ejemplo, que es lo que nosotros usamos, está desde junio del 2015, o sea, desde ahí tenemos imágenes. Y Landsat tiene imágenes desde el 2014, que también alguna podemos ver ahí, para armar lo que es el mapa de productividad final. Bien, gracias. No hay un límite de imágenes, pero seleccionamos una por año, siempre, si se puede. Por ejemplo, hay Facundo, para el caso que está mostrando George, con el cliente tomamos las imágenes que consideramos eran más representativas, en donde al haberlas visto y de forma histórica, creemos que representaban la variabilidad a lo largo del tiempo. Entonces las preseleccionamos y las procesamos para justamente unificar estas zonas que se mantuvieron a lo largo del tiempo. Bien. Y lo último que les quería mostrar sobre lo que es el panel de referencia es lo de monitoreo. Justamente lo que hablábamos recién, acá tenemos Sentinel, Landsat y Planet. Planet es una señal paga, Sentinel es el que más utilizamos porque tiene una resolución de 10 metros y una frecuencia de revisita cada 5 días, o sea, tiene una buena resolución para nosotros y nos sirve bien. Y si no, tenemos Landsat, que tiene una resolución de 30 metros y una frecuencia de revisita más esporádica cada 16 días. Les voy a mostrar cómo se vería la evolución del ciclo de este lote. En ese caso estaba sembrado maíz en los primeros días de enero del 2023. Así que vamos a ver cómo se ve con imágenes satelitales la evolución del índice en ese lote. Mientras George va seleccionando las imágenes, hay una cosa que quiero destacar, y es que todo lo que es Operation Center nos aporta información muy valiosa que proviene de la maquinaria. Eso es una gran fuente de información.
Y es un perfecto complemento para nosotros de 360, porque nuestra plataforma es muy sólida en todo lo que tiene que ver con monitoreo satelital. O sea, nosotros ofrecemos acceso a índices de esos sensores que mencionaba George. Después ya les va a mostrar seguramente diferentes índices que nosotros, que incluye 360, y aparte toda una serie de análisis, de reportes que se pueden hacer a partir de esa información. Entonces nos parece un complemento muy valioso. Este que mostramos, el mapa de productividad, es un gran punto de partida, porque, digamos, no necesitamos, o sea, podemos partir de información bastante objetiva, como es una foto satelital de varios años, para tener una hipótesis de ambientación, pero después, durante el ciclo de cultivo, hay muchísimas oportunidades de hacer análisis, de advertir cosas a tiempo, de hacer estimaciones de rinde, como les mostraba recién, les comentaba recién George. O sea que nos parece que es un complemento muy valioso para sacarle todo el jugo posible a la agricultura digital. Perdón, George, adelante. Sí, tiene usos ilimitados, yo diría. Hay miles de cosas para hacer, para conocer, para analizar, para cruzar. Es muy, muy, muy interesante, y una vez que uno le agarra la mano, es fácil aparte de aprender, y bueno, y es muy importante. O sea, te da información importante y de confianza que la podemos usar para ser más eficientes justamente, tanto ambiental como económicamente. Bien, esto es, generalmente se usa el índice NDVI, que lo usamos para todo el ciclo del cultivo. Nosotros empezamos a hacer monitoreo satelital desde lo que es la presiembra para hacer control de barbechos. Los barbechos, si hay maleza, se pueden zonificar también. Tenemos la posibilidad con la plataforma de hacer zonificaciones, y en función de esa zonificación hacer prescripciones variables para hacer una aplicación dirigida. También, o sea, eficientizar también la aplicación. Una vez que tengamos ya la labor realizada de la siembra, empezamos a hacer monitoreos desde los primeros estadios del cultivo. Hay diferentes índices. En GeoAgro tenemos 4 índices verde: NDVI, EVI, que se usa en estadio más tardío del cultivo; SABI, que se utiliza en los primeros estadios del cultivo, ahora les voy a mostrar la diferencia; NDRE, que es un índice en donde te muestra la clorofila, se usa principalmente también en el estadio más tardío del cultivo, es un indicador de clorofila, y se usa para la resiembra. Y después tenemos 2 índices de humedad y color verdadero y falso color, que es para la detección de nubes y para ver bien los manejos que se puedan hacer en el campo, que por ahí a simple vista con un índice común no se puede ver tan fácilmente. En este caso tenemos el cultivo, se siembra el 3 de enero y esta imagen es del 19 de enero. O sea, tenemos el cultivo recién emergiendo, y así se ve con NDVI. Si nosotros lo vemos con SABI, que lo que hace es corregir el efecto suelo, nos muestra como en más detalle el índice verde. Ven que ahora no es todo tan, perdón, acá abajo tenemos simbología que nos permite ver, según el color, qué es lo que estamos viendo a campo. En SABI estamos viendo que no es todo tan claro como parecía con NDVI, sino que hay lugares en donde la vegetación es menor aún que en otros lugares. Por eso es que son específicos los índices también para cada momento del ciclo. Pero siguiendo con el ejemplo, para no complicarlo, vamos a ver cómo evoluciona ese índice NDVI a lo largo del ciclo. Esto es el 19 de enero. El 18 de febrero ya estamos viendo cómo se va saturando en algunos puntos ese índice, va llegando a su máximo. Aquí tenemos lo que es simbología. A medida que va hacia los violáceos, el índice es mayor. El 5 de marzo se ve como que se llega a un periodo crítico ya, es como un azul intenso uniforme. Sin embargo, sabemos bien que los lotes es difícil la uniformidad, y además estuvimos viendo que no es uniforme. Esto lo podríamos ver con lo que es EVI, que corrige el efecto de la atmósfera y del suelo, y nos muestra la variación que hay dentro de ese índice en esos periodos en donde el NDVI se satura. Y ven Ahora, qué diferencia hay. fíjense cómo siempre se marcan los ambientes, ¿no? O sea, la parte sur está siempre retrasada respecto de la norte. Claro. Aquí sí ponemos lo que es
El mapa de productividad, en función del cual se hizo la prescripción y la ambientación, nos muestra y nos sigue marcando bien esos ambientes de alta, media y baja. En la prescripción se unieron los ambientes de alta y el que le sigue como un solo ambiente. Bien. Esta imagen del 5 que dijimos que era donde estaba en periodo crítico. Luego, el 19 de abril, se ve que cae un poco el índice. Por eso todos estos datos que nosotros vemos satelitalmente tienen que estar acompañados con información del contexto, porque si nosotros en otra situación vemos que cae el NDVI acá, podemos suponer que hubo algún tipo de estrés o algo le pasó al cultivo, pero como sabemos que es propio del ciclo, es lo normal. Hay reportes que se pueden hacer en esos momentos, en donde vemos algún cambio brusco en el cultivo, por ejemplo, si hay algún estrés, si hay granizo, si hay deriva, si entraron las vacas al campo, podemos analizarlo con reportes y hacerle un seguimiento de cómo afectó y cómo sigue ese cultivo después de esa adversidad. Bien, ahí es el 9 de mayo. Esto es para mostrarles que no todas las imágenes que aparecen, no todas las fechas que aparecen con imágenes, pueden usarse las imágenes. Acá, por ejemplo, hay una nube. Esta imagen del 18 de junio no se puede usar. Y este cultivo fue cosechado a principios de agosto y la última imagen que tenemos con nube antes de esa fecha fue el 18 de julio. Bien. Amén de todo esto, también queríamos recordarle, como había contado Aus, que todas estas capas, tanto de imágenes o de mapas de productividad o ambientación, prescripción, lo que se quiera, se puede enviar a lo que es la aplicación móvil de 360. Esa capa se descarga en la aplicación y se puede ir a hacer recorridas dirigidas, y luego esas recorridas se suben a la plataforma y nos quedan acá. O sea, todo lo que tengan acceso a la plataforma GeoAro 360 puede ver todo lo que pasa en el establecimiento. Por ejemplo, esto era lo que mostraba Aus, en donde vemos lo que es la recorrida, la recorrida que fueron a ver la emergencia del cultivo, para ver uniformidad temporal y espacial. Y en este caso sacan fotos, pueden o no sacar fotos, no es necesario, y ponen los detalles que les parezca relevantes para luego poder tener en cuenta. En este caso se hizo una recorrida el 18 de enero, cuando el cultivo recién emergía, que estaba en estas condiciones. Y todos los reportes que se hagan en la plataforma pueden ser editables, es decir, se le puede sumar o quitar información, y además se pueden descargar en PDF y se pueden enviar. Así que eso también es algo que tiene mucha flexibilidad para usar. Esto sería el informe para que lo tengan solamente en vista. Pero te da un cuadro resumen con las observaciones que se realizaron, la fecha, el estado fenológico y, bueno, cada muestreo de esa recorrida. En ese caso, usamos la plataforma de celular de Campo 360 y pusimos de fondo la ambientación. Entonces sabíamos cuando estábamos muestreando en cada uno de los puntos bajo qué ambiente estábamos recorriendo, para poder validar la densidad de siembra principalmente. Y eso tenía también una repercusión claramente, como se ven en las imágenes, en la cobertura de suelo. Entonces, bueno, fue como una doble entrada de información. Claro. De hecho, le pusieron el nombre del color al ambiente. Verde, exacto, claro. Claro. Para identificarlo bien. Es importante toda la información que se va generando, es importante poder ordenarla, poder analizarla, porque en base a toda esa información es la toma de decisiones futuras. Y la importancia de ese vínculo entre Operation Center y 360, porque sin Operation Center nosotros no tendríamos los mapas de siembra o los mapas de rendimiento de cosecha para poder hacer todos estos análisis. Entonces ese vínculo es sumamente importante para hacer todos los análisis que sean necesarios. Bueno, la plataforma 360 tiene miles de usos más.
No nos da el tiempo para mostrarlos, pero el que quiera, que esté interesado, puede entrar al sitio geoagro.com. Ahí hay para poder revisar todo lo que quieran, hay mucha info, está la base de conocimiento y la Academia Geoagro también. Y bueno, también están nuestros contactos, así que cualquier cosa estamos a disposición. Sí, y aclarar también que con el tiempo, bueno, los ingenieros agrónomos de los equipos se han hecho expertos en el análisis de esta información y en el uso de estos reportes, y nuestra idea también es poder estar en el día a día del productor para transferir esos saberes, o sea, la idea es hacer referencia para que si hubo alguna situación que les interesa analizar, les podamos mostrar cómo se analiza, qué conclusiones se pueden sacar, ante, como decía yo antes, una caída de granizo. Bueno, muchos de nuestros clientes utilizan un reporte específico acá que se llama tasa de cambio, que compara una imagen previa y una posterior al evento, y eso mismo se puede presentar a la compañía de seguros para que venga a hacer la recorrida y validar esa situación. Digamos, hay múltiples oportunidades de uso de esto, y lo interesante es que nuestros equipos están preparados para ofrecérselos para que ustedes puedan ponerlo en valor. Nuestros clientes en general son los productores que trabajan con esto, que están habituados al monitoreo satelital, son como medio adictos, se enojan cuando hay una nube, están mirando el calendario permanentemente y saben qué día pasa el satélite, porque no van al lote sin tener la imagen, el saber de referencia. Sí, algo que es importante de esto es eficientizar el tiempo. Eficientizar el tiempo, que es lo que nos falta a todos. O sea, saber específicamente dónde tenemos que ir a recorrer, o qué es lo que nos está llamando la atención, o dónde hay algo para ver, y no tener que recorrer 100, 200 hectáreas buscando. Entonces, ese es uno de los objetivos también principales, sacar carga. Exacto. Bien, Jor, vamos a... No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre lo que nos mostró Georgina. Hola, ¿en qué parte del ciclo entrarían los mapas de fertilidad del suelo, por ejemplo? A ver, espera que leo bien, Jonathan. Por ejemplo, mapas de macronutrientes, mapas de pH, de materia orgánica, etc. Eso, Jonathan, nosotros generamos en la presiembra, no sé si, bueno, vos estuviste al principio de la exposición, después de haber creado los mapas de productividad, generamos los mapas de ambientaciones en 3 zonas. Hicimos la recorrida en cada una de estas zonas para hacer los muestreos dirigidos por ambiente. Esos muestreos después los hicimos analizar en el laboratorio, y los resultados representaron la fertilidad de cada uno de esos ambientes. Exacto. Después los resultados de esos piques los cargamos en una plantilla y los extrapolamos a cada uno de los ambientes, representando la fertilidad de la zona verde, la amarilla y la roja. Y en base a eso se armó la recomendación tanto de semilla como de fertilizante. Este es el método que nosotros más utilizamos porque es el más, de pronto más simple para la validación de ambientes, pero bueno, también tenemos clientes que prefieren hacer muestreos en grilla y utilizan mapas interpolados. Digamos, eso también es una oportunidad. Dependiendo del objetivo que tengan el productor y su equipo técnico, nosotros como equipos les damos respuesta para simplificar los procesos y para hacerlos viables a través de los mapas que sean necesarios. Bueno, y ya cerrando, como modo de síntesis de esta charla, simplemente queremos comentarles que junto con CONSI, nosotros tenemos como distintos niveles de servicio. En todos los casos se integran nuestros equipos de trabajo para ayudarlos a los productores a desarrollar los procesos que se propongan, desde un primer nivel de conectividad de los equipos, de poder acceder a la información de las labores y a lo mejor con algún complemento de monitoreo satelital a través de algunos reportes que vamos elaborando y generando a lo largo del ciclo productivo, a, bueno, pasar ya a agricultura digital, hacer alguna siembra variable, alguna fertilización variable, o pensar en un proyecto más integral que involucre todo el ciclo, donde nosotros, bueno, proponemos un seguimiento muy metódico, de hacer reuniones quincenales o mensuales, dependiendo de lo que se necesite, y explorando diferentes oportunidades de uso de estas herramientas durante todo el ciclo de la campaña. Nosotros no es la idea ponernos a hablar de estos distintos niveles de solución, sí
queremos que sepan que existen, que están disponibles. Pónganse en contacto con el equipo de soluciones integrales de CONSI, que ellos les pueden dar, ampliar la información respecto de los alcances de cada uno. No hay que perder más tiempo, hay que empezar ya a hacer agricultura digital. Acá tenemos una pequeña síntesis, muy pequeña, de los beneficios de todas estas posibilidades, empezando, por supuesto, por la digitalización de los campos y la trazabilidad de las labores, siguiendo por la capacitación de los equipos de trabajo. Nuestra forma de enfocar está muy basada en el vínculo con el productor. No hay uso de tecnología o innovación posible sin involucrar a las personas, eso lo tenemos absolutamente claro, y por eso tenemos equipos que están disponibles para ayudarlos. Y bueno, y las otras 2 ítems tienen que ver con las consecuencias de hacer una agricultura más consciente, más basada en datos, que tiene que ver con la eficiencia del uso de insumos, repartir mucho mejor la inversión, y arrojar, digamos, sembrar en cada lugar lo que esa zona me puede aportar de acuerdo al potencial de cada zona. Y bueno, la sustentabilidad o la sostenibilidad, que es un correlato fundamental también de todo esto. Argentina es un país que tiene ventajas competitivas notables también en este aspecto a nivel mundial. Los mercados están poniéndose cada vez más exigentes respecto del registro de la trazabilidad y la medición de la huella de carbono. Eso es algo que tarde o temprano se va a imponer, y nosotros, por las condiciones naturales, por el liderazgo de nuestros productores, por la visión de las empresas que formamos parte de estos ecosistemas, creemos que si podemos empezar a actuar en este desafío de la digitalización de la agricultura, vamos a tener en poco tiempo una ventaja competitiva mayor, porque vamos a ser capaces de demostrar cómo hacemos agricultura y cómo lo hacemos con menor impacto ambiental. Entonces es un gran desafío y empieza seguramente por digitalizarnos y por empezar a tomar decisiones más adecuadas y amigables con el ambiente, que en realidad son un correlato de todo esto que estuvimos viendo, porque como decía Santiago al principio, todo esto son buenas prácticas, digamos, buenas prácticas agropecuarias. Así que, como reflexión final, yo les quiero dejar una idea que estamos usando mucho desde GeoAgro. El concepto de data driven es un concepto que se usa mucho en el mundo de los negocios, que tiene que ver ni más ni menos que con las empresas que son capaces de decidir y de operar en su día a día, impulsadas por datos. Si hay algo que la información nos viene a aportar, la tecnología nos viene a aportar al agro, es el acceso a gran cantidad de fuentes de información y a tecnologías que nos permiten gestionarla. Y acá vemos, digamos, bases de datos que se integran, procesamientos a gran escala de mucha información. Eso tenemos que dejar de hacerlo nosotros, digamos, ya no nos podemos dedicar a procesar mapas porque hay plataformas que lo hacen muy bien, que lo hacen sin errores. Nosotros, los seres humanos, nos tenemos que plantar ante el desafío de analizar esos datos, digamos, analizarlos, generar nuevos conocimientos, trabajarlos en equipo, y tomar decisiones que nos permitan ser más eficientes para optimizar procesos, para mejorar rentabilidad y para ser más sustentables, como les decía antes. Y eso, bueno, en un ciclo de aprendizaje permanente que se repite año a año, cada vez con nuevos desafíos. Entonces, este concepto de data driven nos parece que es el que tiene que guiar nuestras decisiones de acá en más, digamos. Se puede medir todo, se puede aprender de cada dato, y hay equipos de humanos de las empresas que estamos disponibles para ayudarlos a lograrlo, digamos. Hay oportunidades de mejora en cada etapa del ciclo agrícola, en cada proceso, y están cada vez más aceitados, digamos. Nos asombramos de lo que somos capaces de, nuestros clientes y nuestras tecnologías son capaces de generar año tras año. Somos una gran comunidad de innovación y vamos aprendiendo permanentemente unos de otros, y eso es un potencial enorme, es una forma de abordar este desafío que nos apasiona. Agus, Clary, yo de mi parte, bueno, les agradezco muchísimo esta oportunidad. Ha sido una iniciativa de CONSI, que bueno, nosotros por supuesto acompañamos y valoramos muchísimo. Agradecemos la convocatoria también, pero bueno, les dejo por supuesto el cierre a ustedes.
Muchísimas gracias, Vic, y bueno, a todos los que asistieron también al taller. Por ahí, con esto último que dijiste, Vic, se me viene también a la cabeza una frase que todo el mundo repite en todas las charlas de agricultura de precisión, de que lo que no se mide no se puede mejorar. Y bueno, el punto de partida es empezar a recopilar toda la información. Y de verdad uno se termina sorprendiendo con los resultados y a las conclusiones a las que termina llegando después de haber cumplido todas estas etapas de los procesos como lo mostramos hace un ratito. Así que bueno, repetirlo de nuevo, están todos invitados a que podamos trabajar en conjunto. Tenemos acá los contactos tanto mío como el de Clary y siéntanse cómodos de mandarnos un mensaje o un mail para que conversemos y veamos qué se puede armar en conjunto. Bien. Bueno, Clary. de mi parte no mucho más que agregar, ya resumieron muy bien los dos todo. Muchas gracias y nada, esperemos que se comuniquen, ya tienen mi número la mayoría porque les mandé el link para que se unan al Meet, así que ese número es el mío y cualquier cosa me pueden consultar, no hay problema.